Buenas tardes, mi nombre es Mariana Rodríguez Barreno, pertenezco a la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta oportunidad les compartiré mi ponencia Destejiendo el complejo entramado femenino, autorretrato, estructura, informe y perfil de la mujer peruana de Teresa Burga. En líneas muy generales podemos afirmar que la historia del arte es masculina, o por lo menos es así como esta ha sido contada. Aparentemente los grandes géneros artísticos están reservados para los hombres, mientras que las mujeres han sido obstaculizadas en el camino hacia el reconocimiento o relegadas a labores consideradas menores en el mundo del arte. De ahí que Linda Nochlin se pregunte por qué no ha habido grandes mujeres artistas. Esta pregunta está dirigida a aceptar de manera crítica lo que ha sido impuesto a lo largo de los años como natural y como el punto de vista del historiador del arte desde una mirada masculina, blanca y occidental. Es por ello que Nochlin cuestiona la estructura misma de la historia del arte, planteando una crítica feminista necesaria que busca dar cuenta de las limitaciones ideológicas y culturales para revelar los sesgos, ya no solo desde la pregunta inicial de las mujeres artistas, sino de toda la disciplina en sí, y así desafiar las divisiones tradicionales de la investigación intelectual desde lo periférico. La historiografía del arte peruano peca también de grandes omisiones en cuanto a artistas mujeres. Uno de esos casos es Teresa Burga, una de las más importantes y avesadas figuras del arte peruano contemporáneo, cuya presencia pasó casi desapercibida hasta la última década en que empezó a cobrar el reconocimiento que merece. Su trabajo, desarrollado principalmente en las décadas de 1960 a 1980, se centra en develar el complejo entramado en el que se inscriben las mujeres peruanas a través de una propuesta conceptual que involucra el uso de herramientas científicas de medición y tecnologías de la información empleadas por el Estado peruano. El objetivo de esta propuesta es analizar cómo los trabajos conceptuales de Burga provienen de un despertar feminista que se da a nivel global en la década de 1960 hasta 1980 y que se experimenta en el Perú a partir de una lucha pro derechos y del surgimiento de organizaciones no gubernamentales que quieren posicionar demandas concretas en torno a la situación de las mujeres en las agendas políticas. Ello estará vinculado en un segundo momento al arte del cuerpo, que desde inicios de la década de 1950 cobró un lugar importante en la escena artística y que será aprovechado en la siguiente década por artistas mujeres para reflexionar sobre su propio cuerpo en torno a su lugar social. Esta discusión nos llevará a pensar en cómo ello influye desde la experiencia del artista en su paso por Chicago, en la composición de obras como Informes y Perfil de la mujer peruana, dos propuestas conceptuales de Burga que indagan directamente en la representación de la mujer a través de las cifras científicas. En el primer caso, ello se da mediante el análisis médico que dan cuenta de la experiencia del propio cuerpo del artista. Su reducción a cifras y la percepción e interpretación de ello socialmente nos muestran su construcción y constricción dentro de la esfera pública. En ese sentido, los informes de autorretrato, estructura, informe, se preguntan por las exigencias de los estándares adjudicados a la feminidad desde el discurso científico. Esta primera experiencia artística y al mismo tiempo personal es lo que la conducirá a realizar, valiéndose además de herramientas de las ciencias sociales, el perfil de la mujer peruana, un proyecto que estudia desde múltiples perspectivas la situación de la mujer peruana de clase media en la década de los años 80. Desde nuestra perspectiva, entonces, proponemos que dichas obras buscaron, mediante un discurso feminista, develar y desestabilizar las estructuras de sujeción de las mujeres peruanas con el fin de proveer un campo de representación más justo de los cuerpos femeninos y de su lugar en la sociedad. Si esto fue o no utópico es también una cuestión que nos interesa abordar. Primera parte. Una mujer bajo el ojo de la ciencia, autorretrato, estructura, informe. La exposición
Autorretrato de estructura informe fue presentada en la Galería del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en julio de 1972 en Lima, Perú. Esta reunía, de un lado, una suma de documentos médicos y científicos sobre la naturaleza biológica del artista Teresa Burga, un examen de sangre, un electrocardiograma, un dibujo a escala de su rostro, y en segundo lugar, una serie de documentos intervenidos que daban cuenta del proceso de dichos análisis, como boletas de venta, recibos, etc. Todo ello apuntaba a resumir el proceso de vida y de creación artística de una mujer en un día en específico, el 9 de junio de 1972. La exposición estaba dividida en 3 secciones. La primera, informe rostro; la segunda, informe corazón; y la tercera, informe sangre. Cada una de ellas reproducía la información recabada sobre el cuerpo del artista empleando los materiales ya mencionados y el proceso de producción que hoy en día puede considerarse el archivo de dicho proyecto. El ejercicio propuesto por Burga trasciende las nociones convencionales de obra de arte, especialmente porque la tradición artística peruana ha estado relacionada con las llamadas artes tradicionales. El hecho de presentar informes médicos y otra documentación intervenida suponía dejar rastro del artista como un cuerpo visto ante los ojos de la ciencia en un día particular. Una operación en donde se abstrae al individuo a su mínima expresión ante los ojos del discurso científico. Como señala Emilio Tarazona, estos informes suponen contener o circunscribir toda interpretación o comentario aludiendo a la idea de que todo sujeto, en un lugar y momento específicos, es también una suma de valores cuantificables. De esta manera, los informes son, como dice Tarazona, una apropiación de múltiples dispositivos técnicos de aproximación, extracción y procesamiento de datos de una realidad que imaginamos concreta y objetiva, y por ende suponen una impugnación o al menos una deflación de la subjetividad. En ese sentido, sería importante ver algunas imágenes que fueron expuestas precisamente en la exposición. Eso fue la primera sección. Esta es la segunda, informe corazón, donde se mostró el electrocardiograma, y además de un fonograma, que era una estructura lumínica que reproducía con la luz los sonidos de los latidos del corazón del artista. Y la tercera sección es el informe de sangre, en donde se reproducen los resultados de las pruebas de laboratorio. Y aquí tenemos una muestra de los documentos asociados a todas las gestiones, como por ejemplo esta boleta en donde el artista se tomó las fotografías. Esto evidentemente estaría enmarcado también dentro de un grupo de tradición artística que está relacionado con el cuerpo, y aquí podemos ver una muy breve y sintética genealogía que viene desde el 47 con Yves Klein, hacia el 60 el accionismo vienés, más adelante también La merda de artista de Piero Manzoni, ¿no? Y asimismo, las obras de Burga están también inspiradas por el contexto global, como por ejemplo las protestas y la liberación sexual de las mujeres durante los años 60 y 70, así como también todos los movimientos como el hipismo que surgieron a partir de las protestas contra la guerra de Vietnam. En efecto, continúo mi lectura, en efecto, esta serie nos muestra una indagación profunda sobre la naturaleza del ser humano, qué medidas tiene, cómo es su composición y cómo es visto por el discurso de la ciencia. El informe rostro incide particularmente en una reproducción de corte médico y policial a la vez. Retrocedo un segundo para verlo. Haciendo del sujeto un objeto de observación. Esta forma de trabajo parte también del hecho de que Burga se desarrollaba en paralelo como contadora, traductora y analista, oficios a los que recurre para solventarse económicamente, pero que la mantienen en contacto con las formas de organización de las estructuras estatales. En 1975, esta actividad la llevará a conseguir un empleo formal en aduanas, en donde seguirá haciendo labores de organización y sistematización por los siguientes 30 años, como señalan Miguel López y Johan Weiss. De ahí vemos la familiaridad del artista con las ciencias de la información
el contacto con mecanismos tecnológicos y los registros de organización que darán pie a las herramientas que empleará en estas propuestas artísticas, en donde reflexiona sobre las formas de representar al sujeto en un mundo rodeado de nuevas mediciones tecnológicas. Es necesario señalar que el hecho mismo de que el artista sea mujer no es gratuito. Este ejercicio es un gesto que pretende reflexionar sobre un cuerpo en particular, el cuerpo femenino. De esa manera, Burga utiliza la mirada y los medios de los discursos de poder sobre su propio cuerpo. Se estudia a sí misma para mostrar repeticiones asentadas sobre la verdad de los cuerpos de los individuos. Supuestamente, la artista se acerca a sí misma de la manera más objetiva posible, el discurso científico, pero este acercamiento da como resultado un desconocimiento completo sobre sí misma paradójicamente. Estos registros en realidad la invisibilizan como mujer. Son solo cifras que terminan atenazando su cuerpo y lo traducen en análisis que no hacen sino opacar su realidad como sujeto. Con esto no quiero decir que la obra de Burga carezca de valor. Precisamente su riqueza constituye un ejercicio necesario para llegar a la conclusión de que, como explica Michel Foucault sobre la biopolítica, el estado de control, los estamentos de poder en general sobre los individuos, atraviesa todos los ámbitos de su vida, incluso de la actividad de las personas hasta el más tenue de sus detalles, nos dice Foucault. Medir a los sujetos y cuantificarlos es una tarea necesaria para cualquier sociedad. Sin embargo, estas mediciones deben hacerse con herramientas que develen las ataduras de los sujetos a los mecanismos de poder intrínsecos a esa misma sociedad. Ante esta realidad, la obra de Burga se preguntará más adelante por herramientas efectivas que, de la mano de las ciencias sociales, ayuden a entender la posición de los cuerpos femeninos en el Estado peruano, en particular la posición de las mujeres de clase media. Ello lo desarrollará en Perfil de la Mujer Peruana junto con la ayuda de Marie-France Catelat. El objetivo allí será dar cuenta de cómo los cuerpos de las mujeres son también, a decir de Preciado, un efecto de las repeticiones ritualizadas de las normas de género. Segunda parte. Nuevas herramientas para el arte, Perfil de la Mujer Peruana, 1980-1981. En 1980, animada por María Biblos, Teresa Burga, junto con la socióloga francesa Marie-France Catelat, fundan el Centro de Investigaciones Sociales y Artísticas más conocido como ISA, como una plataforma de reflexión sociológica en torno a las condiciones de la mujer peruana de clase media. Junto con otra exposición colectiva de 1967 y la muestra Autorretrato, Estructura, Informe, conforman los antecedentes de lo que hacia el 80 y el 81 vendrá a ser el Perfil de la Mujer Peruana, realizado bajo la logística de ISA. Unos años antes, en 1967, Burga había presentado en la Galería Cultura y Libertad una sección de trabajos de estética pop en torno al lugar que ocupan las figuras femeninas en la sociedad de los años 60, cuando aún formaba parte del grupo Arte Nuevo. Sus obras muestran a manera de instalación figuras femeninas de clase media en roles de cuidado doméstico, particularmente. Estos cuadros son de técnica y materiales diferentes y muy coloridos en onda pop, pero la constante es un perfil femenino enmarcado en un cuadro de escena que representa siempre el límite del hogar, usualmente desde una ventana, como podemos ver en las diapositivas. Este sujeto femenino mira al espectador de manera nostálgica o alienada hacia afuera al espacio público como anhelando esa otra frontera. En ese contexto se sitúa unos años más tarde el Perfil de la Mujer Peruana. Este proyecto es un esfuerzo conjunto para investigar sobre las mujeres de clase media, específicamente en la ciudad de Lima, y constituye además un proyecto conceptual único y aislado, a decir de Sharon Lerner. Este implicaba la elaboración de una encuesta en donde se tendrían en cuenta los siguientes criterios que podemos ver en las diapositivas. El principal objetivo era determinar un conjunto de perfiles estadísticos para definir la situación general de la mujer entre 25 y 29 años. Gracias a la plataforma de ISA, Burga y Catelat pudieron valerse del apoyo técnico y académico para realizar el trabajo de campo. Digo académico porque también muchos catedráticos de 3 universidades peruanas, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica, contribuyeron para el diseño de la encuesta.
Finalmente, los resultados fueron publicados en un libro con el mismo título del proyecto que vemos aquí a la mano izquierda. Las entrevistas fueron llevadas a cabo en el Colegio Teresa González de Fanning entre noviembre y diciembre de 1980. Previa invitación de los encuestadores, quienes recorrieron diversos distritos de Lima en busca de mujeres que calzaran con el perfil. La primera exhibición se dio en el primer coloquio de arte no objetual y arte urbano en mayo de 1981 en Medellín, Colombia, gracias a la invitación del crítico Juan Hacha. Posteriormente, el proyecto se exhibió en Lima en la sede principal del Banco Continental. En ella se mostraban paneles, fotografías y documentos de archivo sobre la investigación, y la data recabada de las entrevistas también fue dispuesta de manera didáctica de diversas formas. De esta manera, a la parte científico-sociológica le seguía una forma artística de display. Siguiendo las ideas de Robert Morgan, podría decirte que este es un proyecto definido teóricamente entre los límites de otras disciplinas y que involucra un componente filosófico ontológico sobre el ser de las mujeres peruanas. El hecho de que toda esta teoría sirva para formar las entrevistas que serían luego la base de las obras mostradas en la exposición, indica que la teoría no existe a priori en la fabricación del arte, sino que está en su naturaleza como obra conceptual. Un claro ejemplo de ellos es que las estadísticas son mostradas más allá de su calidad numérica. Por ejemplo, para ilustrar el perfil antropométrico se colocó un maniquí convencional dentro de una urna que contrastaba con el dibujo a medida de una mujer con las proporciones del perfil de una mujer peruana. Esta vitrina mostraba cómo es que las mujeres son idealizadas en referencia a moldes que no necesariamente calzan con la realidad antropométrica y terminan de constituir a las mujeres a través de estereotipos impuestos. Así, para cada obra de arte en donde se enseñaban las estadísticas, también había todo un mecanismo de soporte archivístico detrás. Sobre la naturaleza de esta obra, es importante lo que mencionan los críticos Carlos Rodríguez Saavedra y Mirko Lauer en un debate sobre el arte conceptual y esta obra, que se llevó a cabo en la presentación del proyecto en Lima. Para el primer caso, es decir, para Carlos Rodríguez Saavedra, el arte conceptual tiene una actitud crítica y contestataria per se, que busca de forma dinámica y creativa, a la vez, poner en debate a la realidad que lo sostiene. Para Mirko Lauer, el arte conceptual trasciende la crítica, pues busca existir de una manera distinta, es decir, busca cambiar los estamentos sociales en los que se asienta su existencia. A ambas afirmaciones habría que agregarle lo que Morgan sostiene en torno a las obras conceptuales americanas de los años 60, en donde afirma que puede que los sistemas de información signifiquen algo, pero lo que es realmente significativo es la manera en que operan los sistemas. La forma en la que los sistemas están imbricados es el develamiento bajo el que operan las obras conceptuales de Teresa Burga. Le importa, por tanto, descubrir cómo esos sistemas están implícitos en la vida de los sujetos, cómo los construyen, los representan, los sujetan, etc. Por donde se le mire, perfil de la mujer peruana y autorretrato, estructura, informe, son obras conceptuales de gran envergadura que despiertan con una voluntad artística por estudiar el panorama nacional desde donde surgen nuevos objetos de arte. Para el primer caso, Burga y Catelata afirman que la intención de la obra en su contexto en general centra su preocupación en la información y procesos posibles derivados de ella. La obra así vista es, pues, informativa, procesal y de intención no permanente y no absoluta. Para ambas autoras, la obra de arte es un motor que impulsa a cuestionar la realidad y es también un generador de soluciones a problemas sociales. De ahí que, en su naturaleza conceptual, estos proyectos impliquen la reflexión crítica sobre la condición de las mujeres y qué se debe hacer al respecto como objetivo de cambio. Sin embargo, como explica Sharon Lerner, este proyecto no tuvo el éxito que se esperaba, en parte también por el contexto que le sobrevino, el periodo de violencia interna en el Perú y la inestabilidad del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Si la historia hubiese sido otra, quizás proyectos como este hubiesen podido motivar la discusión con mucha mayor solidez, pero lamentablemente no constituyó en su momento un intento de transformación social y cultural. Es hoy que, a la luz de las conquistas del feminismo y la libertad de nuestro tiempo, que podemos volver a la obra pionera de Teresa Burga y junto a ella imaginar, pensar y actuar otros mundos. Gracias.